Han pasado ya 38 años. ¿Hay que reformar la Constitución? ¿Qué es lo que hay que cambiar y en qué sentido? ¿Existe un consenso suficiente en la sociedad para hacerlo? ¿Qué debemos aprender de la fallida reforma de Italia? Buenas noches. Empieza el debate. Hace ahora 38 años, todos renunciamos a ganar para ganar todos. Hoy piden una reforma de la Constitución todos los partidos menos uno, el más votado en las últimas elecciones, el Partido Popular, que va a tener la última palabra. La oposición coincide en que hay que cambiar la Carta Magna, aunque todavía no hay acuerdo ni en qué puntos ni en qué sentido. Por ejemplo, el modelo de Estado. Según el último CIS, la mitad de los españoles quiere cambios, aunque en diferente sentido. Mientras un 23% aboga por mayor poder para las autonomías, incluido el llamado derecho a decidir, un 28% pide lo contrario, menor poder para las autonomías e incluso su supresión. Con estos datos, ¿es posible alcanzar un acuerdo que contente a todos? Esta noche nos responden representantes de todos los partidos con grupo en el Congreso de los Diputados. Francisco Martínez, portavoz popular en la Comisión Constitucional; Soraya Rodríguez, portavoz socialista en la Comisión de Exteriores; Chema Guijarro, diputado de Podemos; Tomás Marcos, senador de Ciudadanos; Esther Capella, portavoz de Esquerra Republicana en la Comisión Constitucional; Miquel Legarda, portavoz del PNV en la Comisión Constitucional; y dos periodistas, Graciano Palomo, del Confidencial, y David Alandete, director adjunto del País. Hasta 6 voces. Buenas noches a todos. Buenas noches. También viajaremos a Roma, a París, a Berlín, a Londres. Así que la noche va a estar entretenida. Os pido, por favor, brevedad, síntesis en vuestros planteamientos. Somos muchos y tenemos que aportar mucho, o ese es el objetivo para esta noche. Primera pregunta, telegráfica. Francisco, empezamos contigo. ¿Creéis que todos podéis pactar una reforma de la Constitución que roce el 88% de apoyo de los españoles, que fue el apoyo que logró la Constitución en 1978? Pues mira, lo que tengo claro es que si no somos capaces de igualar e incluso mejorar ese consenso del 78, desde luego no será una buena idea emprender un procedimiento de reforma constitucional. Marcos. Yo creo que sí, indudablemente sí, la Constitución se lo merece, los españoles también se lo merecen. Los partidos políticos que estamos en la Cámara representamos a los españoles y yo creo que habría que apuntar dos temas. Primero, sentido, hacia dónde queremos ir. Yo creo que es fundamental que los partidos políticos nos arremanguemos y nos pongamos a trabajar. Y serenidad, mucha serenidad y responsabilidad. Si ustedes quieren contribuir al debate en las redes sociales, ya saben, almohadilla el DBT. Hace unas horas España celebraba ese 38 aniversario de la Constitución, lo hacía con un acto en el Congreso de los Diputados que ha reunido a los congresistas y a unos 500 invitados. Allí la presidenta de las Cortes, Ana Pastor, ha advertido de los riesgos de buscar reformas que no cuenten con tanto consenso como el que se dio en su día para aprobar la Carta Magna. La fuerza política con sus leyes. Cualquier ajuste en el marco de nuestra convivencia ha de contar con todos. No se puede modificar la Constitución al margen de la misma. Ni tendría sentido que la que ha sido la Constitución de todos fuese sustituida por una Constitución pensada solo por y para algunos. A la entrada de ese acto, al que han acudido todos los líderes políticos, salvo los de Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas, cada formación que ha asistido ha dejado clara su posición sobre una posible reforma. Seamos valientes, responsables, que nos sentemos en una mesa y empecemos a ver qué artículos, qué capítulos, qué asuntos de nuestra Constitución pueden ser modernizados y actualizados en estos años. Defendemos la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles. No vamos a reformar la Constitución para romperla, la tenemos que reformar para mejorarla. Dice el maestro Eduardo Punset que hasta las bacterias funcionan por consenso o no funcionan. La mayoría estáis de acuerdo en que es necesaria una reforma, pero vamos a ver si compartís qué es lo que hay que reformar. Si se pueden enumerar los cambios que os gustaría hacer a la Carta Magna a cada partido. Si os parece, vamos a dejar el asunto del modelo de Estado para dentro de unos minutos y luego lo abordaremos en profundidad. Al margen del modelo de Estado, ¿podemos llegar a un acuerdo en las cosas de la Constitución que exigen una reforma? Tomás. Yo iba a hacer un poco una lista de... la reforma debería incluir medidas de regeneración claramente. La reforma de la ley electoral, que es muy desigual. El capítulo del título octavo, bueno, ya se ha dicho, lo vamos a aparcar. Y la consolidación, nosotros lo hemos dicho también en nuestro programa, de una serie de derechos sociales que ya aparecen en la Constitución, pero que no están consolidados en la misma y que yo creo. Y, por supuesto, nuestra línea roja es la ruptura o sea, creemos en un proyecto común para todos los españoles,
en todos los territorios y por eso habría que bueno, nos va a tocar después hablar del título octavo. Bueno, pues hemos escuchado las posturas a día de hoy de los principales partidos. Vamos a ver qué es lo que proponían los 4 principales partidos en sus programas electorales hace pocos meses. El Partido Popular no ve necesario una reforma de la Constitución, como estamos viendo, propone en su programa retocar el Senado, pero simplemente cambiando su reglamento. Cree que no es necesario reformar la Constitución para ello. Los otros 3 partidos abogan por esa reforma. Los 3, el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, están de acuerdo en que la Carta Magna tiene que recoger diversos derechos sociales. También comparten que debe propiciarse una reforma del Senado, aunque no comparten qué tipo de reforma. Ciudadanos apuesta directamente en su programa por su supresión. Y los 3 defienden cambios en el modelo de Estado, aunque en sentidos diferentes. Mientras el PSOE pide avanzar hacia un Estado federal, Ciudadanos habla de blindar las competencias exclusivas del Estado y Podemos de que se reconozca en la Carta Magna lo que llaman el derecho a decidir. Ahora hablamos sobre el asunto más sensible, como estamos haciendo estos minutos, que es el modelo de Estado. Vamos a ver qué modelo de Estado es el que defiende cada partido. Tomás. Bien, indudablemente para la reforma de la Constitución hay que abordar el título octavo. Bueno, aquí se han apuntado algunos temas. Desde Ciudadanos siempre hemos dicho que creemos en un proyecto común de todos los españoles allá donde vivan. Entonces, probablemente el final del camino no lo sabemos, pero sí hay que abordarlo porque yo creo que abordar una reforma constitucional sin abordar ese título octavo sería como pues no abordar absolutamente nada. Ese tema está en la calle, para responder evidentemente quemar el día de la Constitución, la Constitución es por las calles, en algunos pueblos de Cataluña demuestra esa poca sensibilidad y sentido de bien común que pueden tener algunos pueblos, en este caso de Cataluña, ¿no? Entonces hay que abordar esa reforma con sentido de Estado y con un proyecto común para todos los españoles allá donde viven. Miquel, vamos a aportar unos datos que es qué modelo de Estado quieren los españoles. Porque según el último CIS, el del mes pasado, algo más de un 37% de los españoles apoya el estado de las autonomías que tenemos. 37%. Y un 51% quiere cambios. Casi un 23% quiere más autonomía para las comunidades. De ellos un 9,5% apoya que éstas puedan decidir, incluso si se independizan o no. Y sin embargo son más, un 28% de los españoles los que quieren un gobierno central más fuerte y con más competencias, hasta el punto que de ellos un 18,5% abogan incluso por la supresión de las autonomías. Es decir, la mayoría de los españoles, un 65%, 2 de cada 3, apoyan un estado de las autonomías como el que tenemos e incluso con menos competencias. ¿Es posible que la Europa de los 28 vaya a permitir estados nuevos cuando ya es ingobernable? No. Yo sin centrarlo todo en Cataluña, lo que sí me gustaría es arrojaros esta pregunta. ¿Habéis cada uno planteado cuál es vuestra propuesta sobre una reforma de la Constitución en el título octavo, en el modelo de Estado? ¿De verdad hay puntos en común? O sea, ¿de verdad podéis llegar a un gran consenso que haga que España avance? Tomás, Soraya, ¿cómo lo veis después de escucharos unos a otros? Yo creo que por encima de nuestras estimaciones partidistas sí, o nuestras siglas o nuestras denominaciones está un proyecto común de todos los españoles. Entonces estamos en el Congreso de Diputados, estamos en el Senado o en las comunidades autónomas para forjar eso. Evidentemente, en todo este contexto hay partidos que se desmarcan y que siguen haciendo política de segregación auténtica, como puede ser Esquerra Republicana y otros partidos. Entonces yo creo que sí tiene que haber, si en el 78 se consiguió, ¿por qué ahora no? Bueno, Italia ha quedado dividida 60% a 40% por una reforma de la Constitución. Aquí en España lo recordábamos, en el 78 la Constitución fue aprobada en el Congreso con 325 votos a favor, 6 en contra, 14 abstenciones. El objetivo ahora es conseguir una reforma de la Constitución que tenga ese peso, ¿no? Que tenga ese consenso generalizado. A mí me parece, por algo que se ha comentado antes, la señora Capella lo ha comentado, me parece muy responsable hablar con una frivolidad que raya ya la irresponsabilidad de la transición española, cuando hubo partidos políticos, ciudadanía. También me toca por edad, yo lo viví pequeñito, pero yo creo que fue un esfuerzo común de un proyecto en el que creíamos todos. Y esta Constitución les ha dado a ustedes la posibilidad de expresarse a todos y a cada uno de nosotros. Y esta Constitución nos ha dado muchas alegrías. Evidentemente habrá fallos, evidentemente habrá cosas que hay que reformar. Si vamos a reformar la Constitución,
reformémosla. Pero no dividamos y hagamos una política de segregación activa como está haciendo en este caso Esquerra Republicana, que ya desde el principio, en el minuto 1, ha dicho que no quiere hablar de ese proyecto común español y que creen en otro proyecto. Y la risa a mí me da cuando ustedes en Cataluña llevan años y años y años hablando no de los problemas reales de los catalanes, sino de otra cosa, de su proyecto personal y absolutamente segregador, y de no hablar de temas sociales como la hospitalización de niños y niñas, como el tema de la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tienen todas las cores tomadas por el tema único y exclusivo que les interesa a ustedes, que es separarse de España. Italia ha vivido hoy la dimisión de Matteo Renzi después de aprobar esta misma tarde los presupuestos. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de la experiencia que acaba de tener ese país? Aquí de lo que se trataba era de ver cuál era la postura de cada partido sobre una posible reforma de la Constitución, concretando más en el modelo de Estado, profundizando, y para eso decidimos llamar a los partidos. ¿A qué partidos? Pues a los partidos mayoritarios. ¿Cómo consideramos qué partidos son los mayoritarios? Bueno, los únicos que tenían un grupo parlamentario en el Congreso, con lo cual el señor Martínez está aquí representando al Partido Popular, no al Gobierno de la Nación, y tú, Esther, estás aquí representando a Esquerra Republicana, no al Gobierno de la Generalitat. Dicho lo cual, Tomás, y vamos a ir respondiendo a las preguntas que formula el moderador. ¿Tenemos que aprender algo de Italia o no? Yo creo que lo que tenemos que aprender fundamentalmente es que no es una reforma constitucional, no es cuestión de una persona, en este caso el presidente italiano, sino que necesitamos un consenso mucho más amplio para esa reforma. En todo caso, lo digo de memoria, a lo mejor me confundo y mañana o ahora en Twitter las personas se me echarán encima. Creo que tenía que preguntar sí o sí por la propia reforma y entonces, bueno, tenía que refrendar ese estado de cuestión. Y yo creo que lo que se ha votado no es reforma sí o no, sino Renzi sí o no. Pregunta de respuesta telegráfica. Ya saben que los dos partidos que han ganado en Italia en ese referéndum ha sido la Liga Norte, defensora de Trump, de Putin, de Le Pen, y el Movimiento 5 Estrellas, que se define como ecologista, anti-euro, parcialmente euroscéptico. ¿Estamos viviendo una polarización de la política? Bueno, Miquel, la política siempre ha sido emocional, O sea, esto es muy emocionante lo que está pasando en Europa. En todo caso, hay que esperar que esto no abra la puerta otra vez al populismo en Italia, como ha pasado en Estados Unidos, y que esto no tenga efecto dominó. Yo creo que tenemos que primero respetar que son procesos internos de cada país. Yo creo que si tenía que preguntar. Y segundo, que esto no abra la puerta nuevamente a un populismo. Nos da igual que sea por un lado o por otro, o de izquierdas o de derechas. La fotografía política de este continente a día de hoy, haciendo el zoom a Italia, al Reino Unido, a Francia, a Alemania y a Austria. Y una pregunta antes de despedirnos. Visto lo visto, ¿hacia dónde va Europa? Tomás, ¿nos estamos acercando al precipicio? Yo espero que no. Lo que pasa es que aquí sí que nos tenemos que poner manos a la obra para... La pregunta que ha hecho uno de los periodistas me parece muy pertinente. ¿Hacia qué es lo que queremos que sea Europa ya? Yo creo que tenemos que salir en defensa de los derechos civiles y sociales de todos los europeos. Una Europa probablemente mucho más social, mucho más centrada en las personas y en los ciudadanos, y menos centrada en los territorios, y saber qué es lo que queremos que sea Europa en este siglo. Y entonces, bueno, superar con proyectos, y con políticas activas, también sociales, los nuevos populismos en Europa. Pues gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado las voces de 10 de las personas que más saben sobre la posible reforma de la Constitución. Queda, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.